Bien, muy buenas tardes. Qué gusto volver a estar con ustedes. Iniciamos este año con pie derecho, como decimos, para expresar que iniciamos muy bien. Y para mí es muy grato tener hoy como invitada a Katia Ornelas. Quiero contarles que a Katia, como programa de liderazgo del gimnasio femenino, le debemos muchísimo. De la mano de ella hemos aprendido, con los esfuerzos de ella hemos crecido, quien ha hecho posible que podamos tener acercamientos con Kay Pranis, formación por parte de Katia y de Kay. Así que para nosotros es de mucho honor y de mucha inspiración tenerte, Katia, invitada. Te agradecemos que hayas venido aquí al Gimnasio Femenino a contarnos tu experiencia en Círculos de Paz, una metodología que llevamos ya aproximadamente 4 o 5 años implementando en el colegio y que se ha vuelto pilar de nuestro programa de liderazgo. Así que bienvenidos a todos, a quienes se conectan en otros horarios, también bienvenidos a este espacio y saben que nos pueden dejar siempre sus preguntas, sea en el canal donde vamos a subir esto de YouTube o aquí mismo también en el Facebook y estaremos atentos para poder respondérselos o también poder profundizar en ellos. Bueno, para mí, como les decía, es un honor grandísimo tener a Katia aquí con nosotros. Y pues Katia, antes de que pueda contarles a los demás sobre tu experiencia, sobre tu práctica, si quieres un saludo y enseguida te presento formalmente. Gracias, Ever. Para mí de verdad es un honor, un sueño el poder estar hasta allá con todas y todos ustedes. Gracias por la invitación y pues esperamos que, que podamos compartir de manera relevante temas que les puedan ayudar, no solo, digamos, en la escuela, sino también en sus vidas personales y familiares. Así que pues un gusto enorme. Gracias, de todo corazón. Gracias, Katia. Y además por esa perla que ya nos das, ¿cierto? De cómo los círculos tienen que trascender la escuela y tienen que ser parte de nuestras vidas, de nuestras relaciones familiares, relaciones entre amigos, compañeros, equipos de trabajo. Y qué bueno aprender a ver esta experiencia, no solamente reducido a una práctica con los estudiantes, sino a una forma de relacionarnos y construir vínculos. Así que muchas gracias por esta perla. Pues bueno, déjenme presentar a Katia ya de manera oficial para que luego la podamos dejar y nos comparta sus reflexiones que nos ha preparado para el día de hoy. Bien, Katia Ornelas lidera el equipo de Ornelas Consultants, es abogada especializada en construcción de paz y justicia restaurativa, máster en transformación de conflicto y bienestar psicosocial del Centro de Justicia y Construcción de Paz de la Universidad Menonita del Este de los Estados Unidos. Trabajó con organismos nacionales e internacionales en procesos de transformación como el que condujo a la reforma de la Constitución mexicana en el 2008 en materia de justicia penal. Integra en su trabajo la perspectiva de género, así como estrategias de cuerpo, mente, emociones, desde el abordaje de las artes participativas y la resiliencia. Se formó como facilitadora de círculos de paz en el 2012 con la maestra Kay Pranis, de quien es su aprendiz. Katia, te dejamos en este espacio para que nos enriquezcas y podamos seguir creciendo y aprendiendo de tu práctica, tu experiencia y de lo que podamos ofrecer a nuestros estudiantes. Gracias de verdad de nuevo a Evert, a todo el equipo, digamos, del gimnasio femenino, de todo el equipo de Human Partner también que trabaja ahí. Muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, si hay gente que nos está viendo en vivo o aunque lo vean después grabado, me gustaría invitar a que todo el mundo ahorita, si tiene ganas, se estire. Ay, sí, a lo mejor no ha tenido tiempo de estar en contacto con su cuerpo, con su bienestar, a lo mejor ha estado ocupado con la familia, con el trabajo, con tensiones, entonces les invito a que de manera digamos, cada quien como así lo necesite, mueva su cuerpo un momentito y por ahí permita que salga algún suspiro, alguna inhalación profunda que su cuerpo así lo requiera en este momento. Pues gracias y miren, yo que más quisiera estar en este momento allá físicamente en Colombia, yo he tenido la
la dicha, el privilegio de conocer Bogotá, así que puedo imaginarme un poco, pues, dónde están por allá ustedes. Yo les saludo desde Ciudad de México, también un clima, digamos, de alguna manera similar al de Bogotá, de alguna manera, porque sí es un poco diferente, pero bueno, pues un saludo muy, muy cariñoso. Pues la charla que yo les voy a compartir el día de hoy es una charla que es de verdad de mis temas favoritos, que digamos el título, ¿no?, de la charla el día de hoy tiene que ver con el empoderamiento individual y comunitario que pues sucede, los valores, digamos, del empoderamiento, de los círculos de paz para el empoderamiento individual y comunitario en el contexto escolar. Y es uno de los temas que a mí más me apasionan porque creo que no se habla mucho de esto, no se habla mucho de cómo los círculos de paz realmente, digamos, logran el empoderamiento, ¿no? Y esto es algo que se habla de muchas otras cosas que logra el círculo de paz, pero no se habla mucho de cómo pueden contribuir los círculos de paz al empoderamiento individual y colectivo, ¿no? Entonces, pues primero que nada, antes de entrar como más en materia, nada más me gustaría comentar un poco de manera breve de dónde surgen los círculos de paz. Quizás ustedes ya lo sepan, pero por ahí habrá alguien que a lo mejor se une el día de hoy por primera vez, escucha qué es esto de los círculos de paz. Entonces, nada más de manera, digamos, contextual, me gustaría decir que, bueno, lo que llamamos los círculos de paz o el proceso de círculo que también se le conoce, pues es una metodología muy antigua que, digamos, si vamos hacia atrás, así a lo más, digamos, inicial de nuestros ancestros, ancestras, vamos a descubrir que en todos los lugares del mundo existían prácticas o existían momentos en donde la comunidad se sentaba a compartir, a hablar de manera diferente, de manera especial, cosas importantes para la comunidad, desde nacimientos de nuevos miembros de la comunidad, de bebés, ¿no? La bienvenida de nuevas personas a la comunidad, así como fallecimientos, ¿no? Desde la alegría de recibir un nuevo ser al mundo hasta despedirle, problemas de la comunidad y, por supuesto, todo lo que existe desde un nacimiento, la celebración de un nacimiento hasta un problema, ¿no? Incluyendo, pues, obviamente, los conflictos y también, pues, quizás en algunos casos violencia, ¿no? Quienes practicamos la construcción de paz sabemos que el conflicto, digamos, no es algo malo, ¿no? No es algo, digamos, necesariamente negativo, sino que es parte de la vida, porque pues todos y todas tenemos percepciones sobre el mundo, sobre la vida, y cuando estas percepciones pues entran en choque, aparentemente, ¿no? Pues es cuando surge el conflicto. Entonces, digamos, no es nuevo que los conflictos existan desde hace muchos, muchos años, ¿no? Lo que sí es la manera de cómo se trabaja, ¿no? Entonces, desde el círculo, yéndonos a esa imagen muy antigua de este momento en que la comunidad se reunía para dialogar de cosas importantes, digamos, algo que de hecho hoy en día todavía hay comunidades indígenas originarias en todo el mundo que de alguna manera u otra,
digamos, todavía se reúnen, a veces le llaman consejos, no necesariamente van a llamarle círculo de paz, a lo mejor van a tener otro nombre. Por ejemplo, en México, la práctica del temazcal, por ejemplo, tiene elementos de lo que digamos, caracteriza un círculo de paz, que es un espacio diferente para dialogar y convivir de cosas importantes, ¿no? Entonces, en diferentes partes del mundo va a quizás tener un nombre diferente, pero estamos hablando, digamos, de prácticas originarias, ¿no? Entonces, en este sentido, en esas prácticas que son muy antiguas, pues realmente creemos que, y la neurociencia, ¿no? El día de hoy nos dice que nuestro cerebro está, digamos, hecho para conectar, tiene digamos, nuestro cerebro está hecho para conectar desde pensamientos hasta procesos biológicos, físicos en nuestro cuerpo, hasta conectar con el medio ambiente, con otras personas. Es una necesidad, digamos, que incluso viene desde un punto de vista neuronal. Entonces, en esta, digamos, necesidad de conectarnos, quienes practicamos el círculo decimos que el círculo ha sido un espacio donde hemos aprendido qué es lo que significa ser humano, qué es lo que significa vivir en una comunidad, qué es lo que significan las relaciones y cómo se construyen las relaciones, cómo se mantienen las relaciones, cómo se reparan las relaciones cuando se lastiman. Entonces, digamos, voy a decir algo que aprendí de Kay Pranis, que es mi maestra y mentora. Ella dice que los círculos de paz son un gimnasio de vida. Y justo hablando con Evert hace un momento decía, bueno, es que voy a hablar del círculo como gimnasio de vida en el gimnasio femenil. Y es una metáfora muy, muy linda, ¿no? Esta del gimnasio, este lugar donde vamos a aprender qué significa ser humano, qué significa el poder, digamos, relacionarme de manera correcta. Pero además no solo con las demás personas, sino también, o con mi comunidad, sino también con el medio ambiente. También hay una relación ahí que tenemos en lo individual, pero como comunidad, cómo nos relacionamos con el medio ambiente, pero también está y con, digamos, la ciudad, el estado, el país, ¿no? Hay como muchos niveles de relación, pero también cómo me relaciono conmigo misma y conmigo mismo, ¿no? El círculo también nos permite, digamos, aprender de nosotras mismas, ¿no? Y nosotros mismos. Entonces, bueno, pues este es el origen del círculo. A grandes rasgos es una práctica pues muy antigua en donde nos sentamos precisamente en círculo sin ningún objeto, digamos, mueble que esté de por medio, sin marcar lugares adelante, lugares atrás. Todo el mundo está en el mismo, digamos, en el mismo círculo de manera horizontal, y eso ya va generando esta sensación de que, digamos, aquí hay comunidad, ¿no? No se trata de solo unas o solo unos, sino de que aquí se trata de todas y de todos, ¿no? Del conjunto, o sea, de todos quienes estemos aquí. Y el círculo permite agrandarse y permite también ser más pequeño, ¿no? Se permite agrandar para, dar bienvenida a todas las personas de la comunidad, ¿no? Yo he escuchado justamente a Kay Pranis hablar de hoy en día, como también en Canadá, por ejemplo, en todo un movimiento, digamos, de reparación, digamos, de todos los daños que se hicieron a comunidades originarias por las personas que colonizaron Canadá, ¿no? Como hoy en día los procesos, digamos, de reparación muchas veces se llevan a cabo en círculo, ¿no? Y entonces son círculos de hasta 200 personas, ¿no? Entonces el círculo puede ser tan grande o tan pequeño como lo requiera. Entonces, y bueno, lo último que diré respecto de cómo funciona la metodología es, solemos tener, además de las sillas en círculo, sin muebles que nos
dividan o que nos separen, utilizamos normalmente un objeto que le llamamos la pieza del habla o voz, el bastón de la palabra, que digamos es un objeto tal cual. Como en este momento yo les voy a enseñar un tapetito, un pequeño tapete, es una tela oaxaqueña del estado de Oaxaca, México. Por ahí atrás también en mi puerta ven ahí una tela, es de Oaxaca. Y entonces, pues ese objeto que puede tener un significado importante para la persona que en este caso va a facilitar el círculo o para el grupo, ¿no? Quizás si yo voy a facilitar un círculo de paz en Oaxaca, pues yo creo que sería importante que lleve este objeto, ¿no? Para que pues sea relevante para la comunidad. Y este objeto se pasa de mano en mano, una tras otra, ¿no? Para dar la voz, para indicar quién tiene la voz. Y esto es algo muy importante para el círculo. El círculo está diseñado para que solo haya una sola voz en el espacio a la vez. Y esto nos permite la escucha que en la vida cotidiana luego nos cuesta, ¿no? Porque estamos acostumbrados a reaccionar de manera muy rápida. Y al menos para mí, el círculo me ayuda mucho a esperar mi turno y solo hablar cuando me toca, ¿no? Entonces, bueno, eso a grandes rasgos digamos, del proceso de círculo. Entonces, pues, digamos, ¿cómo son relevantes, digamos, para una comunidad educativa? ¿No? ¿Cómo son relevantes? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en comunidades educativas desde preescolar hasta universidad. Y normalmente cuando yo en lugar de a lo mejor dar una conferencia sobre lo que es un círculo de paz, pues hago un círculo de paz, ¿no? En esa escuela, en esa universidad. Y les hago preguntas en el círculo, pues para que dialoguemos y también conozcan la metodología. Es una manera, digamos, de que también la vayan conociendo. Y algunas de las preguntas que les hago es, ¿quiénes consideran que son parte de su comunidad? Entonces, a veces los alumnos o profesores se quedan como, ¿cómo que quiénes son parte? Pues los profesores, los alumnos, pero conforme van dialogando y reflexionando, dicen, no, bueno, también el personal administrativo es parte de la comunidad. Ah, también el personal de limpieza es parte de la comunidad. También los vecinos de esta colonia, ¿no? De este lugar donde donde está situada la escuela, son parte de la comunidad. Las abuelitas y abuelitos también pueden ser parte de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, es muy interesante porque efectivamente la comunidad educativa es amplia y muchas veces no se reconoce a todos los actores de las comunidades educativas, ¿no? Entonces, digamos, el círculo de entrada pues nos permite, digamos, tener estas conversaciones que incluso ayuden a esa escuela a identificar quiénes son parte de la comunidad, quiénes, digamos, son más reconocidos en la comunidad, quiénes no tanto, qué voces, por ejemplo, de la comunidad todavía no se escuchan mucho, ¿no? Normalmente cuando yo voy a las escuelas y les hago estas preguntas en el círculo, hay veces que dicen, los estudiantes no son muy escuchados, ¿no? Las estudiantes, no se les escucha mucho. Pero también muchas veces se dice, no, pues al personal administrativo, yo creo que a ellos tampoco, como que se les tiene un poco aparte, ¿no? Entonces, muy interesante, digamos, también incluso que el círculo ayude a cuestionarse y a tomar conciencia sobre quiénes son parte de su comunidad educativa, cuáles son las necesidades que tiene su propia comunidad educativa y pues cómo irlas abordando justamente en comunidad. Entonces, yo les decía que a mí me parecía muy, muy relevante el tema de hoy porque
que casi no se habla de cómo sucede el empoderamiento a través de los círculos de paz, ¿no? Y para mí es algo muy importante hablar del poder. Yo he descubierto que, digamos, en el proceso de círculo es de los pocos espacios en la vida que podemos tener una experiencia positiva de poder, una experiencia del ejercicio de poder positivo. Hemos crecido en un contexto, digamos, tiene muchos años, que tiene que ver con el paradigma del punitivo, ¿no? Que es el paradigma a grandes rasgos que, que pues considera que el castigo, los castigos, pues son la manera de solucionar los problemas. Hay que castigar para que, digamos, como ese es el mecanismo, digamos, de sanción. Y eso nos ha afectado mucho, tanto a familias, a escuelas, a comunidades, a países, ¿no? Nos ha afectado mucho porque esto en mente, ¿no? Genera, digamos, que esa persona o esas personas que, digamos, cometieron un mal, que se equivocaron o que lastimaron, digamos, pues sean excluidas de la comunidad, ¿no? Entonces, ese paradigma punitivo es, digamos, impone el poder. No, el paradigma punitivo es un ejercicio de poder, digamos, que puede llegar a ser abusivo, que puede abusar del poder, porque en aras del castigo, de hacer justicia mediante castigo, pues puede ser, digamos, que se solucione, en el fondo, digamos, es esta idea de que la violencia se resuelve con la violencia, y pues todas y todos sabemos que eso no es así, que la violencia, si se digamos, trata con violencia, va a generar más violencia, no menos, ¿no? Entonces, digamos, el círculo viene a recordarnos, ¿no? Nos viene a decir, a ver, esperen un momento. Podemos ejercer el poder, podemos vivir el poder, podemos hablar de los conflictos y de los daños sin tener que, digamos, victimizar a alguien más, sin tener que, digamos, torturar a alguien más porque se equivocó, ¿no? Porque es mucho el estilo punitivo, ¿no? Cuando nos equivocamos, digamos, somos de lo peor. El sistema de justicia, ¿no? Que pues está sustentado en llevar a las personas a la cárcel, digamos, no soluciona los problemas, ¿no? Nada más esconde a las personas en un tiempo, y no sé si en Colombia, pero al menos en México se dice que desafortunadamente, pues en las cárceles también se aprenden cosas negativas, ¿no? Las universidades del crimen les llaman también, ¿no? Entonces, digamos, eso no soluciona nada, y además separa y etiqueta como malo a una persona que efectivamente pudo haber, digamos, hecho algo malo, dañado, ofendido, etcétera, pero digamos que no se le da una nueva oportunidad. Entonces el círculo nos dice, no, esperemos, tenemos otras opciones. Tenemos otras opciones. ¿Y qué es lo que el círculo, digamos, nos está invitando en ese sentido para experimentar el poder de manera diferente? El círculo nos viene a recordar que estamos todas y todos interconectados, ¿no? Quizás los movimientos ambientalistas del medio ambiente nos habían ya dicho esto, ¿no? Nos habían dicho, si seguimos tirando la basura a la calle como si no pasara nada, digamos, que era como el pensamiento, digamos, hasta hace un poco, ¿no? Esa falta de conciencia de que, yo sí tiro la basura por la ventana, o si voy en el coche, o incluso si tiro la basura en un bote de basura, ya desapareció. Y no, la basura no desaparece. La basura se junta con otra basura, y hoy sabemos que hay
islas de plástico en los océanos, en el mar, que es resultado de toda esa basura que terminó en el mar, ¿no? Entonces, no, las cosas no desaparecen, ni estamos interconectados. Entonces, que esa polución, esa contaminación en los mares, pues intoxica a los peces que luego vienen a nuestra mesa. Entonces, hay una interconexión entre todo eso. A veces lo vemos más evidente, a veces menos. COVID-19 nos está haciendo también más conscientes de la interconexión. Desafortunadamente, si yo no me cuido, voy a, digamos, a infectar a otras personas. Y si las demás personas no se cuidan, me pueden infectar a mí. Estamos interconectados de una manera, pues de maneras muy sutiles y también como más evidentes, ¿no? Entonces, eso nos viene a decir el círculo, ¿no? Estamos interconectados. Entonces, esto en una comunidad escolar es fundamental, porque esto nos dice, lo que yo haga de manera individual, además de afectarme a mí, le va a afectar a la comunidad, ¿no? Y si algo le afecta a la comunidad, me va a afectar, digamos, a mí también. Entonces, eso es algo fundamental, ¿no? Que hace el círculo. El círculo, entonces, también en esta interconexión, nos hace empezar a visibilizar que vivimos en esta interconexión mediante relaciones, mediante vínculos. Y esto es muy importante porque, digamos, sabemos que no podemos vivir aisladas ni aislados en una cueva, ¿no? Necesitamos de otras personas para sobrevivir. Entonces, esto nos lo hace evidente el círculo. No podemos, digamos, vivir ignorando a las demás personas, digamos, son parte de la comunidad, ¿no? Y yo necesito de otras personas para sobrevivir. Solita yo no sobrevivo. Necesito de otras personas. Entonces, aprender a vivir en correcta relación, de una manera sana, esto nos ayuda al círculo, a visibilizarlo. El círculo también nos ayuda a entender que, digamos, nadie es ni totalmente bueno ni totalmente malo, sino que tenemos luces y sombras, ¿no? Y ahorita justo aquí está entrando un rayito en mi ventana, ¿no? Y luego me quito del rayito. Todos tenemos luces y también tenemos sombras. Y esto es algo que el círculo nos ayuda mucho a entender. En este sentido nos humaniza, decimos en el círculo. Nos hace que, digamos, esa idea de perfección humana que no existe, ¿verdad? Pues la aterricemos y digamos, chin, sí, yo me equivoqué, yo lastimo, yo tengo mis sombras, pero también gracias a eso puedo aprender, ¿no? Entonces el círculo se convierte en un espacio de aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les decía, el círculo, digamos, tiene un potencial, quizás yo no había conocido ningún otro potencial o ninguna otra metodología con el potencial tan fuerte de poder, digamos, empoderar, ¿no? De que tengamos una experiencia de poder sana sin, digamos, dañar o minimizar, desdeñar, hacer menos a otras personas. Cada persona en el círculo tiene su momento para hablar. Tiene con el objeto, la pieza del habla, tiene el micrófono. Y mientras tenga el micrófono esa persona, todas las luces, toda la atención es para esa persona. No tiene que gritar, no tiene que interrumpir. Nadie la va a interrumpir a esa persona en ese momento porque tiene la pieza de voz. Entonces yo puedo experimentar en ese momento respeto. Puedo experimentar respeto a mi voz, a mis pensamientos,
a mis sentimientos. Puede que las demás personas no estén de acuerdo con lo que yo diga, pero en ese momento el acuerdo en el círculo es que solo habla la persona que tiene la pieza, el objeto. Entonces, eso es esa experiencia de respeto, de ser escuchada, de no ser interrumpida, de no ser juzgada, de, digamos, de que la gente está reflexionando lo que estoy diciendo, porque, digamos, no hay otra cosa que hacer en el círculo más que escuchar, ¿no? Nos ayuda a desarrollar el oído. Eso para mí es, digamos, una manera en que el círculo ayuda a la experiencia individual de poder, ¿no? Y luego yo comparto el poder, paso la pieza del habla a la persona que está al lado mío para que ella o él hable, para que ella o él exprese su verdad. De hecho, algo que queremos en el círculo, mucho de lo que queremos en el círculo es que las personas nos sintamos lo suficientemente seguras para expresar nuestra verdad de la manera más auténtica, sin miedo a lo que voy a decir, sin, digamos, miedo a represalias, sin miedo a, digamos, a ser quien soy. Entonces, el círculo le da la bienvenida a la comunidad en ese sentido, porque respeta de manera integral a las personas en lo individual. Entonces, si tenemos respeto en lo individual, entonces le da la bienvenida a la comunidad, a las demás personas que son diferentes a mí. En el círculo no hablamos de igualdad en ese sentido. No queremos que todo el mundo piense igual en el círculo. No porque se llama círculo de paz es que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. No, yo mientras más practico el círculo, más me doy cuenta que menos tiene que ver con que estemos de acuerdo, sino que justamente nos sintamos seguras y seguras desde nuestra piel, desde ser mujer o ser hombre, ser indígena o ser una persona afrodescendiente o ser una persona, digamos, descendiente europea, ser niña, ser adolescente, ser una mujer adulta mayor, quien sea que esté en ese momento en el círculo, va a ser bienvenida y respetada para que cuente su verdad. Y desde la diferencia, entonces sí, buscar lo que nos une, pero no al revés. No queremos que todo el mundo llegue pensando igual, o que sea igual, y que se vea igual, o que hable igual que yo. No, queremos que todo el mundo sea quien es desde su historia, su origen étnico, social. Queremos que llegue al círculo y ahí expresando su verdad, entonces sí ir encontrando que a veces somos más parecidos de lo que creemos o que compartimos, digamos, preocupaciones, anhelos, cuestiones de vida, más de lo que creemos, pero digamos, una vez que expresamos la diferencia, esta soy yo. Y desde eso va a permitir la autenticidad. Entonces, para mí, digamos, mi experiencia es la experiencia de poder positiva que nos da el círculo es básica, tiene que ver con cómo funciona el círculo. Solo habla una persona a la vez y eso me permite a mí recibir respeto, escucha, que a lo mejor en otros espacios no la recibo o no la doy también. Entonces, eso me permite a mí ser una mejor persona, no abusar de mi poder, no abusar del poder. Todas las personas tenemos poder y para mí es de lo más bonito el poder experimentar mi propio poder, pero no a costa de otras personas, del bienestar, de la identidad, de la verdad de otras personas. Y creo que en una comunidad escolar esto es de lo más importante de aprender. ¿Qué pasaría si todas las escuelas, digamos, al igual que se aprende de álgebra y de el inglés y de idiomas y de historia, qué tal si aprendiéramos a ser personas auténticas
que podemos respetar la verdad de otras personas sin tener que imponer, ¿no? Claro, para eso el círculo ayuda mucho, porque el círculo genera espacios seguros o lo suficientemente seguros para que todo el mundo se atreva y sienta, no solo se atreva, sino que realmente perciba que puede hablar desde su propia verdad. Entonces, entiendo que también con Alejandra Betanzo escucharon un poco sobre la colaboración y otras cuestiones que son relativas al poder. Entonces, en el círculo experimentamos de manera positiva nuestro poder individual para que entonces pueda emerger el poder colectivo, el poder de la comunidad, desde la diferencia. Desde la diferencia buscamos esas cosas base con las que nos identificamos y con las que podemos vivir. En el círculo trabajamos, es una metodología también para tomar decisiones. Y las decisiones en el círculo no se toman por mayoría, se toman por consenso. ¿Y qué significa el consenso en el círculo? Para el círculo el consenso es algo con lo que podemos vivir. A lo mejor no estoy 100% de acuerdo con eso, pero voy a poder vivir con eso. Y eso es, digamos, lo que buscamos en el círculo. Y eso es lo que va fortaleciendo a una comunidad. No la coerción, no el poder sobre, no la imposición, no el que todo el mundo piense igual, no. Que desde, digamos, la individualidad de cada persona se puede encontrar un lugar común desde el cual podemos vivir, ¿no? Eso para mí es de lo más importante, digamos, del círculo, ¿no? En este ejercicio del empoderamiento, ¿no? Entonces, para concluir, digamos, entiendo que por ahí a lo mejor puede haber algunas preguntas o algunas cuestiones para ahondar, pero digamos, en dos niveles, ¿no? En dos niveles nos permite el círculo la experiencia de poder positiva. Bueno, quizás son más de dos, pero la primera es la propia metodología, ¿no? Esto de pasar, que cada persona tiene un momento específico para hablar y que en ese momento se le respeta, se le escucha, no se le interrumpe. Eso es, digamos, la primera experiencia de empoderamiento, ¿no? Hacemos ejercicio de nuestra voz y la conectamos con nuestros sentimientos, porque en el círculo es muy importante no solo lo que pensamos, sino también lo que sentimos. Entonces nos permite conectar nuestros sentimientos en una cultura que, pues, digamos, desde el paradigma, digamos, de lo patriarcal, ha dicho que las emociones son débiles. Mostrar nuestras emociones es algo de débiles, ¿no? Es algo de mujeres, ¿no? Es algo de personas débiles. Entonces, en el círculo, en ese sentido, nos permite, digamos, revalorar las emociones y decir, esto es lo que yo siento. Y entonces las emociones, que son parte de los seres humanos, se respetan, al igual que lo que pensamos. Entonces, la propia metodología ayuda a eso. Pero entonces también, cuando se va compartiendo en la ronda, ¿no? Que se le va preguntando a cada persona, se va generando pues esta verdad colectiva. Y en este otro segundo nivel que les decía, digamos, el consenso, la manera en que se toman las decisiones en el círculo, que es desde la diferencia. No intentamos imponer en el círculo, intentamos buscar los lugares donde podemos encontrar lo que podemos, digamos, con lo que podemos vivir. A lo mejor del 1 al 10, ¿no? 1 siendo nada o muy poco y 10 siendo mucho. Cuando tomamos decisiones en el círculo, a lo mejor no todo el mundo dice, estoy en un 10 con esta decisión, con este plan que estamos formando en la escuela, ¿no? Con esta decisión que estamos tomando. A lo mejor no es el 10. A lo mejor estoy en el número
7. Eso significa que esa persona puede vivir con el plan. Y entonces, como no se le forzó, ¿no? No se le impuso ese plan, sino que la persona lo adopta, ¿no? Digamos, y si el colectivo adopta esa decisión, pueden vivir de manera colectiva con esa decisión, entonces va a haber mayor cumplimiento. Va a haber mayor cumplimiento de ese acuerdo. Cuando nos imponen las cosas, ¿qué hacemos cuando nos imponen las cosas? Las rechazamos, le damos la vuelta o las cumplimos por deber y no por convicción. Entonces el círculo nos va ayudando a que, digamos, las decisiones se tomen de manera más auténtica y que realmente se sostengan en el tiempo, que las cumplamos, que las respetemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que son de los valores principales que ayuda, digamos, en las escuelas a experimentar este empoderamiento. Ahora, a comunidades más sólidas, pues cuando vengan los conflictos y si desafortunadamente también llega a pasar violencia, vamos a estar en un lugar mucho más sólido para poder entender uno de los objetivos ya, digamos, de resultado también del círculo es el que podamos entender la postura de la otra, el otro, por qué hizo lo que hizo, por qué dañó, por qué, digamos, eh, hizo ese mal en contra de otra persona. Bueno, eso, digamos, va a vivirse de una mejor manera si tenemos una comunidad, digamos, escolar más fortalecida, ¿no? Eso se lleva a cabo a través, como ustedes saben, los círculos son muy flexibles y se pueden utilizar para celebrar cosas, para tener diálogos, para explorar temas, se pueden utilizar para aprender, como les había dicho, para tomar decisiones, pero también se pueden utilizar para cuando las cosas no han salido bien, cuando surgen los conflictos, que como también comenté al principio, los conflictos son parte de la vida, entonces nos ayudan también a vivir el conflicto, a transformarlo. Y también cuando suceda la violencia, ¿no? También para eso en esos momentos nos va a ayudar, ¿no? Mucho el círculo. Entonces, hoy en día también, con todas estas pérdidas que estamos viviendo, digamos, individuales y colectivas a través de la pandemia, sentarnos en círculo, aunque sea de manera virtual, digamos, la necesidad que tenemos de escuchar y ser escuchadas, de compartir nuestras experiencias, de simplemente al hablar de una preocupación, ese solo hecho, digamos, de sacarlo del corazón, ya nos hace tranquilizarnos un poco. Los círculos de sanación en este momento nos van a ayudar mucho a mantenernos de manera resiliente, a vivir esta pandemia de una manera, digamos, con mayor resiliencia, con mayor acompañamiento, no sentirnos aisladas, ¿no? La pandemia nos ha aislado y eso es algo contrario digamos, a nuestra necesidad humana de conectar. Entonces, esto que la pandemia nos ha impuesto, podemos, digamos, aminorarlo, ¿no? O sobrellevarlo de una manera más positiva, más constructiva, incluso desde el lado del aprendizaje, a través del círculo, ¿no? Círculos de sanación, círculos de fortalecimiento de comunidad, y eso también es empoderar a las comunidades escolares. Creo que también en ese sentido, algo que nos puede ayudar el círculo es, como les decía, buscamos que todo el mundo en el círculo pueda expresar su propia verdad. Y en este momento, yo creo que más que muchos otros anteriormente, necesitamos poder compartir digamos, toda esa tristeza,
ese dolor que estamos viviendo, la angustia, la preocupación por la pandemia, lo podemos en este momento compartir a través del círculo virtual y, como les decía, eh, acompañarnos en este proceso. El círculo también en ese sentido empodera, en sentir que no estamos solas y solos, sino que hay otras personas que como yo también están viviendo una situación difícil. Entonces, en ese sentido, pues también eh, ayuda, digamos, el círculo a vivir ese empoderamiento colectivo, ¿no? Entonces, eh, algo más que yo les quiero, digamos, dejar ahí como este, al centro es eh, esta idea inicial de que el círculo es un gimnasio de vida, entonces no hay que desesperar, no hay que desesperar de que, digamos, a veces, sobre todo en las escuelas, toma toma tiempo el que realmente ese músculo, ¿no? De la paciencia, de la escucha, del respeto se lleve a cabo y que también la comunidad se fortalezca, ¿no? Y que realmente se viva ese ambiente de comunidad, de que estamos acompañándonos. Entonces, mucha paciencia al implementar los círculos. También, obviamente, pues es una invitación abierta. Los círculos son flexibles y se pueden llevar a cabo en cualquier contexto, también con los equipos administrativos y directivos y obviamente también toda la planta docente, pues a que los lleven a cabo. Y, y en cuanto a estudiantes, pues yo creo que algo muy importante que en este momento de distanciamiento social, pues puedan tener círculos virtuales también estudiantes. Yo creo que la población, eh, digamos, educativa, de educación básica y media, como llamamos en México, que es de primaria, secundaria, bachillerato, son quienes están sufriendo más este distanciamiento, la interacción, el juego. Entonces, creo que el círculo puede en este momento ayudar a dar poder, digamos, a que no se debiliten los vínculos a través de los procesos de círculo virtuales que se puedan llevar. Y pues bueno, digamos a grandes rasgos, esto es lo que creo que ayuda. Algo muy importante también respecto de la experiencia de poder del círculo en un contexto escolar es que como en el círculo todas las personas tenemos igual valor, ¿no? En ese sentido, puede ayudar a acercar a gente que está, por ejemplo, en la jerarquía. No es que la jerarquía sea mala en sí misma, pero muchas veces nos separa, ¿no? Nos separa y como en estos paradigmas punitivos en los que hemos crecido, que les comentaba, en donde pues solo las personas adultas tienen la sabiduría o quienes dirigen tienen mayor poder en la escuela que otras figuras, pues entonces el círculo también puede lograr como balancear esos desequilibrios de poder que luego se dan, digamos, de manera hasta quizás un poco inevitable y parte de esta más bien cultura eh, punitiva y jerarquizada de dividir, ¿no? Entonces, aprovechar también el círculo en la escuela para generar una experiencia, digamos, de equilibrio de poder. Cuando hay voces que tienen mayor poder eh, y otras menos, pues el poder sentarlas en el mismo espacio, eso también ayuda al empoderamiento de una comunidad, ¿no? Una comunidad donde realmente todas las personas se sientan valoradas. Lo último que les quiero compartir, digamos, es una imagen de, digamos, de lo que implica, porque el círculo es una práctica de justicia restaurativa, ¿no? Es una metodología que se le identifica con la justicia restaurativa. Entonces, este es un diagrama elaborado por Kathy Evans de la Universidad Menonita del Este del programa de educación
de la Universidad Menonita del Este, que ha sido identificada por muchos años como una universidad precursora y promotora de la justicia restaurativa. Pues este es como el modelo de la justicia restaurativa en educación. En el centro las personas son valoradas, ¿no? Las personas se sienten valoradas en un ambiente con los objetivos o gracias a ambientes de aprendizaje justos y equitativos a través de procesos que reparen los daños y transformen los conflictos cuando surjan y en ese sentido un contexto en donde se construyan y se mantengan las relaciones de manera saludable con los valores de respeto, responsabilidad y relación, ¿no? Entonces, esto es algo que practicamos con el círculo, ¿no? Y que tiene absolutamente relación con el empoderamiento, este ejercicio sano de poder individual y colectivo que todas las personas merecemos experimentar en la vida y sobre todo en las escuelas, porque ahí es donde aprendemos, sobre todo. Muchísimas gracias, Ever. Ya vi que por ahí estás, te vi por ahí presente, así que bueno, pues aquí abierta. Si hay alguna pregunta o alguna cuestión que quisieran que profundicemos, pues aquí, adelante. Katia, qué viaje tan fascinante que nos has hecho de recordar, de repasar, de reaprender y de redescubrir también nuevos horizontes del uso de los círculos. Estamos muy, muy agradecidos. Hay muchos saludos que te han dejado, tanto de la comunidad del gimnasio femenino como también de otras comunidades que nos visitan, de México. Y hay también unas preguntas que yo quisiera compartírtelas, quizá en un afán de poder condensar todas, ojalá en este espacio que nos queda. Y bueno, yo creo que te las voy a compartir. Por ejemplo, mira, una pregunta nos dice, ¿cómo conseguimos llegar a acuerdos sin imponer cuando hay tanta diversidad de pensamientos, incluso contrarios unos de otros? Y esta misma persona nos consulta, ¿desde qué edades consideras que es importante comenzar a vivir la experiencia de los círculos? Y tengo aquí otro par de preguntas, si me dejas un segundo, por favor, y te las voy a compartir. Mira, nos dicen, me encantaría escuchar una anécdota que sintió la maestra Katia cuando un círculo un tanto cerrado y cómo logró abrirlo. Me imagino que se refiere a cuando los círculos no son tan fluidos y cómo logras abrir la conversación. Bueno, Dalia te manda, también hace una reflexión, hay muchos que has generado bastantes reflexiones. Joana nos dice, el círculo de paz es una herramienta que nos permite incluir y sentirnos incluidos. ¿Cómo manejar el tema cuando alguno de los participantes no está conforme con una respuesta o posición? Y por último, ¿cómo integrar de una manera efectiva a una persona que ingresa cuando el círculo ya está avanzado? Particularmente cuando alguien llega a mitad de un círculo. Y bueno, yo resalto particularmente esta reflexión que nos has llevado, Katia, y nos has conducido en profundidad, cómo los círculos son capaces de romper esas estructuras piramidales que están tan tentadas las instituciones educativas a implementarlas porque hacen parte de su historia además. Y sin embargo, cómo llegan estas experiencias de los círculos a romperlas y a comenzar a generar un espacio de conversación en donde prima la dignidad, las capacidades de las personas y poder descubrir esta cantidad de riquezas y de verdades profundas que tienen para compartirnos. Creo que es una experiencia que a mí particularmente me gustaría si tendrías una posibilidad de contarnos alguna anécdota que hayas vivido en donde te hayas dejado sorprender por estudiantes o por personas que en un principio no tenían voz y de pronto el círculo les da esa oportunidad. ¿Cuánto quisiéramos hablar más, Katia? Tengo cantidad de ideas, preguntas, pero pues el tiempo es corto y ojalá podamos seguir teniendo estos encuentros para que nos sigas nutriendo y enriqueciendo. Gracias, claro que sí. Bueno, pues trataré de ser concisa, que no es lo mío, pero trataré. ¿Cómo llegamos a acuerdos sin imponer cuando hay diferencias? A ver, siempre va a haber diferencias. O sea, partamos desde ahí. Siempre. Nadie en el círculo va a pensar exactamente igual que yo.
Yo siempre cuando estoy en el círculo, incluso sobre todo cuando capacito sobre la metodología, les digo, ni siquiera dos, en una misma familia, no hay hermano o hermana que piense exactamente igual que yo, ¿no? Incluso si son mellizas, mellizos, cuates, ¿no? Gemelas, gemelos, cada persona tiene su propia identidad y percibe el mundo de una manera única. Es parte de lo fascinante y también de lo complejo de ser humano, de ser humana, ¿no? Cada quien, digamos, desarrolla significados, le da sentido a la vida de manera única. Y eso me hace a mí una persona única. Pero claro, cuando ya somos, cuando vivimos en comunidad, en sociedad, eso se complica, ¿verdad? Necesitamos llegar a acuerdos, incluso nuestra propia familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, hijas, necesitamos llegar a acuerdos porque cada quien va a tener su percepción. Entonces, ¿cómo imponer? Muy buena pregunta. El círculo, les decía, metodológicamente el círculo ayuda a que desde el inicio de un proceso de toma de decisión, donde vayan a llegar a acuerdos, digamos, el círculo ayuda a que todas las voces desde el inicio, todas las personas presentes, sean valoradas por quienes son, ¿ok? Normalmente, cuando hay decisiones difíciles que tomar, nos tomamos más tiempo en llegar al momento del acuerdo. Nuestra cultura, digamos, occidental, en la cual, digamos, no es porque sea la cultura originaria en este continente, pero fue impuesta y nosotras y nosotros la hemos adoptado. La cultura occidental nos ha dicho que hay que tomar decisiones rápido y hay que ser racionales y vayamos a las decisiones, ¿no? Entonces, lo que nos dice el círculo, nos ayuda el círculo es a decir, calma, no, sobre todo cuando las decisiones son difíciles de tomar, cuando hay posiciones incluso opuestas, antes de hablar de eso, hablemos de quiénes somos, de las cosas que nos importan, de las cosas que nos hacen felices. Hagamos preguntas en el círculo que nos permitan ver que todas y todos hemos vivido dificultades, que nadie es perfecto, perfecta, ¿no? Hacemos preguntas que nos ayudan a reflexionar esto. Entonces, de esa manera, cuando lleguemos al momento de hablar de los acuerdos, días, meses, ¿no? Un círculo, dos círculos, tres círculos después, ya la gente habrá construido o reconstruido relaciones interpersonales. Ya no va a ser solo la vecina de enfrente, que a veces saludo y a veces no. Ya va a ser mi vecina Susana, que tiene una hija y tiene un hijo y tiene perros y le gustan los perros como a mí, ¿no? Antes de tener los círculos, yo no tenía esa información de mi vecina quizás, pero ahora ya la tengo y ahora me identifico. Una parte de mí, a lo mejor no todo, pero hay una parte de mí que se identifica con esa persona. Entonces, en ese momento ya podemos hablar de la toma de decisión y las decisiones entonces en ese momento van a buscar el que podamos vivir con la decisión. Entonces ya no vamos a querer imponer, ¿no? Digamos, que solo una voz imponga, ¿no? Entonces el círculo nos ayuda en eso. Les estoy diciendo solo una manera en la que el círculo puede ayudar, pero hay otras maneras como más prácticas, estrategias que podemos utilizar para que no haya una sola voz que imponga digamos, la decisión. Pero esto se logra a través de conectar a las personas desde un ámbito humano, no hablar de los conflictos o de la decisión que se va a tomar. No hablemos de las diferencias, más bien busquemos esos lugares que sí compartimos. ¿Qué es importante para ti? Hagamos esa pregunta en el círculo primero. Cuéntanos algo que te apasione.
Entonces la gente va a hablar de esas otras cosas donde a lo mejor nos vamos a ver reflejadas y nos vamos a identificar y nos vamos a conectar, incluso con las personas con quienes menos nos lo imaginábamos. Entonces, cuando hablemos de acuerdos y sea la toma de decisión, ya no va a haber tanto esa necesidad de imponer. Muchas veces la gente quiere imponer porque no ha sido escuchada. Obsérvense a ustedes mismas y a ustedes mismos en su vida personal. A veces queremos imponer nuestras decisiones cuando eso viene de que no hemos sido escuchadas, no hemos sido valoradas. Entonces, en un mecanismo de defensa queremos imponer. El círculo se trata de escuchar, de que todo el mundo sea escuchado y sea valorado. Entonces, eso baja la necesidad de imposición. La edad para llevar a cabo círculos, yo he hecho círculos con niñas y niños de preescolar, y es decir, de 5 añitos, desde 5 añitos, y ha sido una cosa muy hermosa, de los círculos más bellos que he podido estar. Se modifica un poco la metodología porque obviamente los niños y las niñas son muy activos y quieren moverse y quieren brincar y quieren distraerse, digamos, fácilmente. Tenemos que poner muchos juegos en el círculo, leer cuentos, hacer reflexiones diferentes. No esperemos que los niños y las niñas estén en el círculo sentaditas sin moverse, ¿no? Hay que ponerles actividades, música para que convivan en el círculo y que entonces empiecen a aprender lo de los turnos, lo de que solo habla una persona a la vez. A mí me tocó en un proyecto, digamos, en un colegio aquí en Ciudad de México, ver paulatinamente cómo en un grupo, digamos, se generó esa... Al principio los niños y las niñas no, pues no, todo el mundo quería hablar al mismo tiempo, ¿no? Los niños gritan y dicen, ah, sí, y se ríen, y en fin. Entonces, fue crear en ese año como el ritmo del círculo y esta conciencia, pequeña conciencia de que solo habla uno a la vez. Entonces, se puede hacer desde edades pequeñas, pero hay que modificarlo. No esperemos, digamos, que tengan la misma paciencia que una persona adolescente o adulta, pero poco a poco se puede ir justamente enseñando ese ritmo y esa manera de dialogar diferente. Anécdota de un círculo cerrado, ¿cómo abrirlo? Pues para mí, digamos, por un lado, si es un círculo, digamos, de conflicto, yo me voy a asegurar de preparar muy bien ese círculo y de reunirme con las personas que se van a sentar en el círculo. Entonces yo ahí de entrada voy a poder identificar qué personas están cerradas, pues para poder generar estrategias en el círculo, preguntas, actividades que logren que las personas, esas personas que están más cerradas, más herméticas, puedan abrirse. Ahora, a lo mejor es un círculo que no, digamos, es un círculo de construcción de comunidad en la escuela o en una comunidad, y ahí yo no sé que hay personas con hermetismo. Ahí lo que toca es tener paciencia como facilitadoras y facilitadores y no querer forzar a nadie que hable. El círculo, de hecho, cuando nosotros iniciamos en el círculo, decimos, todo en el círculo es una invitación, no es una obligación. Entonces, al principio, necesitamos mucho el respetar. En mis anécdotas más importantes de esto tienen que ver con justo el trabajo en escuelas. Me acuerdo sobre todo en secundaria. En la escuela secundaria en México es como de 12 a 14, 15 años, más o menos. Esos años de escuela. Los chicos y las chicas, hay muchos chicos y chicas que se cierran y que no quieren hablar. Una, porque les da un poquito de vergüenza que los demás escuchen lo que sienten, porque sí, no, les da un poco de vergüenza o desconfianza. Entonces hay que tener paciencia, hay que
respetar si la persona es hermética y no quiere hablar, respetar, 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 respetar. En algún momento esa chica o ese chico, a mí me pasó, va a hablar y va a decir algo importante y habrá valido todas esas veces que no quiso participar, digamos, en términos de hablar, ¿no? Pero el simple hecho de que una persona esté físicamente presente en el círculo ya es ganancia, ya está participando. Que quiera hablar o no, eso hay que tener paciencia, hay que darle su tiempo, que la gente se abra en sí misma. Pero pues también podemos hacer otras actividades que, digamos, ayuden a desarrollar, digamos, a que se abra el círculo. Mucho, como les decía en la respuesta primera, tiene que ver con construir relaciones, el que la gente se conozca de una manera diferente, desde sus hobbies, sus pasiones o también sus sufrimientos, ¿no? Todo el mundo ha sufrido en la vida, ¿no? Entonces, compartamos, digamos, lo más difícil que te ha pasado en la vida. Si hablamos de eso en un círculo cerrado, vamos a ver que la gente se va a abrir, porque todo el mundo quiere ser escuchado y escuchada. Entonces, cuando alguien tenemos esa experiencia de hablar de algo difícil y me escuchan, me voy a abrir, ¿no? Entonces, también esta es otra estrategia, digamos, que podría utilizarse en un círculo cerrado, en ese sentido, o con personas cerradas. La inclusión. Cuando alguien no está de acuerdo, hay que poder vivir con eso, ¿no? Hay que poder vivir con que alguien no esté de acuerdo, ¿no? Esta cosa que tenemos de que todo el mundo esté de acuerdo y todo el mundo piensa igual que yo, ¿no? No es real. Y eso, digamos, deja fuera a las personas que por alguna razón no están de acuerdo, ¿no? Por un lado, yo les digo, hay que cambiar hay que aprender a convivir con el desacuerdo, ¿no? O sea, si por ejemplo, estoy yo en un círculo donde necesito que el grupo llegue a acuerdos y son 10 puntos de acuerdo y hay 6, digamos, 7 cosas o 6 que el grupo sí está de acuerdo y hay 3 cosas en las que no está de acuerdo y vivamos con las 6, celebremos que hay 6 cosas en las que sí estamos de acuerdo y esas otras 3 dejémoslo para otro momento, respiremos y después nos reunimos para ver y encontrar el piso común y encontrar en los porqués, entender más qué hay de manera subyacente que hace que las personas se opongan a esas 3 cosas, ¿ok? Entonces, primero, mi respuesta es, ¿qué hacer cuando alguien no está de acuerdo? Aprender a vivir con eso. Aprender a vivir que hay personas que no van a estar de acuerdo. Y está bien, es humano, es real, somos diferentes, somos únicos. Demos espacio, celebremos en donde sí hay acuerdo, porque seguro en algo sí estamos de acuerdo. Celebremos eso y con esa energía volvamos después a entender qué otras cosas están sucediendo por debajo, digamos, en las relaciones, en esos grupos que hacen que haya algunas cosas en las que no hay acuerdo, pero no hay que forzar eso. Y integrar a alguien que llega a mitad del círculo. Me imagino que es en un círculo que arrancó, por ejemplo, a las 4 y llega a las 5 de la tarde. Hay que darle la bienvenida. Hay que darle la bienvenida. Por alguna razón no pudo llegar. No juzguemos. El círculo también nos invita mucho a no juzgar a la gente por llegar tarde o porque llega a mitad del círculo. Démosle la bienvenida, ¿no? Y permitamos que si está en medio de una ronda, pues cuando termine la ronda, le damos la voz a esa persona que se presente, que diga cómo llega y permitamos que otras personas del círculo le cuenten a esta persona lo que ha pasado. Ah, bueno, pues en esta primera hora lo que hicimos fue tal y tal y tal. Pongámoslo al día a esa persona y después seguimos adelante. Pero démosle la bienvenida. Esa es mi respuesta. Démosle la bienvenida. Digo, hay círculos sobre todo que es más delicado que lleguen a la mitad, ¿no? Porque se pierden parte del proceso, sobre todo en los círculos de conflicto
o de daño. Ahí sí queremos que todo el mundo llegue a tiempo, ¿no? Que todo el mundo siga el mismo proceso. Pero hay otros círculos donde, digamos, de aprendizaje, círculos de construcción de comunidad, démosle la bienvenida, así como si, wow, qué bueno que estás aquí, para que también eso ayude a esa persona a que la siguiente vez llegue desde el inicio, ¿no? Que de verdad justo ya se sienta parte del círculo y entonces diga, no, no, pues yo quiero que el círculo inicie a tiempo, quiero cuidar el tiempo de las demás personas que van a llegar a tiempo y yo quiero que suceda, que todo que digamos se lleve a cabo bien. Estudiantes, no sé qué escribí al final. Estudiantes al principio no tenían voz. Una experiencia, creo que fue la experiencia que me preguntaba de compartir. Sí, la verdad es que han sido varias experiencias. Digamos, muy bonitas, también difíciles. Trabajar en el contexto escolar tiene lo suyo porque sí, pues hay muchas dinámicas pasando, a veces no tenemos el tiempo, ¿no? A veces tienen que ser los círculos más breves, pero yo diría que, digamos, de las experiencias más lindas que he vivido en el círculo es cuando yo como facilitadora no tengo que, digamos, es alguien más del círculo, una niña o un niño, quien, digamos, da la moraleja o da la enseñanza a sus demás compañeros y compañeras. Les voy a contar uno que yo conservo como de mis círculos más especiales. Era un círculo que era también de secundaria, como les decía, chicos, chicas de 12, 13 años más o menos. Estaban muy enojados en ese grupo porque habían expulsado a un niño de la escuela. No era una escuela que tenía un programa de justicia restaurativa integral para nada. O sea, era, digamos, yo fui a atender como de manera específica esa situación, ya que había pasado desafortunadamente, ¿no? Quizás de haber tenido un programa como El sueño de la bellota, no hubiera pasado esa expulsión, ¿no? Pero bueno, en ese colegio no tenían ese programa, no tenían un programa digamos, basado en justicia restaurativa. Total de que habían expulsado a un niño y muchos niños estaban enojados porque no sabían por qué lo habían expulsado, y otros niños o niñas estaban tristes de que habían expulsado a ese niño, ¿no? Entonces, hicimos un círculo para que pudieran expresar esos sentimientos. Y en ese círculo, me acuerdo que una de las preguntas que les hice fue, cuéntanos una historia de tu vida en donde alguien que tú confiabas mucho te delató. Entonces, ¿cómo se sintió eso, no? Cuéntanos esa historia. Entonces todo el mundo empezó a compartir, no, bueno, mi hermana una vez me delató, mi prima, ¿no? Empezaron a hablar de mi mamá me delató con mi papá, de una vez que. Entonces, ahí se fue abriendo el círculo, ¿no? Los niños y las niñas a entender que, digamos, hay información que a veces no queremos que se sepa, y que por eso no se sabe, ¿no? Entonces, el turno, antes de que llegara la pieza del habla a mí, hay un chico que recibe la pieza y dice, miren, la verdad, a mí una vez me estuvieron también a punto de expulsar aquí en el colegio y yo no quise que se supiera esa información porque ustedes hubieran pensado muy mal de mí, ¿no? Y por eso yo no quise que se supiera por qué no lo habían expulsado, lo habían suspendido, lo habían mandado a su casa unos días. Y él no quiso que supieran por qué, ¿no? Entonces ahí el niño les dijo a sus compañeros, a veces quienes son expulsados o quienes, digamos, somos suspendidos, nos da vergüenza que se sepa por qué nos están suspendiendo
y fue el caso de ese niño que habían expulsado. Por eso no se había dado la información de por qué, porque el niño había pedido que no se supiera el por qué lo habían, el motivo, ¿no? Entonces, eso fue, ese niño le dio, digamos, la lección a todos los demás. No fui yo la adulta la que habló sobre, pues sí, es importante respetarlas, si un niño o niña no quiere que se sepa la información, fue otro niño de su edad que les dio digamos, esa enseñanza, esa moraleja a sus demás compañeros. Y fue para mí eso es lo mejor cuando en el círculo es una persona del propio círculo quien da, digamos, la enseñanza, ¿no? En esto del empoderamiento colectivo y de la comunidad, ¿no? Entonces, eh, pues eso por el momento puedo compartir, pero bueno, no sé que ya entiendo que ya nos pasamos de tiempo. No, no te escucho. Katia, muchísimas gracias. Y es verdad, vale la pena este tiempo. Creo que es un tiempo muy productivo de escucharte y estas reflexiones que está generando también la comunidad, los que asisten a este espacio. Y muy seguramente seguirá haciéndose por medio de las transmisiones o cuando lo escuchen en sus casas una vez más. Bueno, hay más preguntas. Me da pena contigo, también con las personas con quienes hemos pactado este tiempo. Y más bien creo que esto amerita que más adelante, si gozamos nuevamente de tu bondad, poder tenerte y Claro seguir que sí. conversando. Además, porque el femenino es una comunidad muy activa con los círculos, si te das cuenta, con sus preguntas muy puntuales. Sí, me encantaron. Muchas gracias. Y bueno, es producto también de lo que estamos aprendiendo a construir juntos, ¿sí? Y a raíz de eso también recordarles a los papás que seguramente están conectados, cada fin de mes, cada jueves último de mes, tenemos los videocírculos de parentalidad y liderazgo, así que están invitadísimos a inscribirse, síganlo en Facebook Live, que están las convocatorias, en el Facebook, perdón, las convocatorias. Esta semana también tenemos círculos con preescolar precisamente, con transición, Montessori y premontessori, y Ujú. pues va a ser un círculo muy, 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 muy especial porque va a ser de niñas con sus papás. Oh, Entonces estaremos viviendo esa experiencia a final de mes y comienzo del próximo mes. Y también invitar a los profesores, si hay profesores por acá o administrativos directivos, que a final de este mes también tendremos los círculos de construcción de comunidad gimnasiana para que se inscriban y puedan participar de esta experiencia. Y también esperen sorpresas porque iniciaremos nuevamente los cursos de formación de círculos para seguir teniendo más facilitadores. Katia, yo me voy muy, muy, muy alegre, muy contento de tanta sabiduría que nos compartes. Muy triste porque el tiempo se fue así rapidísimo. sí, eh, y con muchas ganas de seguir aprendiendo, escuchándote y dejando que sea la comunidad la que te interrogue y también genere sus reflexiones. sí, Pues por favor. en nombre del gimnasio femenino nos vamos muy agradecidos, muy inspirados, muy animados de seguir impulsando aquí en Colombia, aquí desde nuestro espacio escolar, los círculos, la visión restaurativa y toda la transformación que podemos hacer en pro de una construcción de paz y de líderes que le aporten a la paz, sobre todo en favor de nuestras niñas, de nuestros estudiantes. Muchas gracias, te dejo para que pues escuchemos tus palabras de despedida. Pues, de verdad, gracias. Nada, me gustaría más que estar allá con ustedes. Ojalá que algún día suceda. Este, admiro mucho, pues, la apertura del gimnasio femenino a tener un programa que no entiendo que tiene ya algunos años y que continúa y que se sigue renovando y creciendo. Felicidades, aprovechenlo mucho, papás, mamás, profesoras, profesores también aprovechen. Es una oportunidad para al final. Sé que las cargas de trabajo en las escuelas pueden ser también pesadas, administrativas, calificar esto, lo otro, pero ojalá que también se permitan aprovechar eso y pues obviamente a todas las chicas desde preescolar hasta bachillerato, pues ojalá que también ustedes dejen su huella y aprovechen este programa también. Les admiro mucho y gracias de verdad, de todo corazón. Aquí estoy a la orden y pues un abrazo enorme, que estén de la mejor manera posible ustedes y sus seres queridos.
Igual también Katia, y un saludo para todos los que nos han acompañado y quienes nos seguirán viendo muy seguramente. Un abrazo grande para todos. Y les recuerdo, el 15 de este mes, de febrero, tenemos el webinar sobre mediación y liderazgo. Estamos haciendo esta ruta, entonces, ¿qué pasa cuando hay conflictos y estos persisten? Entonces, también aprender y escuchar sobre las herramientas de mediación. Ojalá nos puedan acompañar. Un abrazo muy grande a todos y nos vamos agradecidos de tener a Katia y a ustedes en este espacio. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.